Continuamos con Noticiero 9 Federal y es momento de ver por dónde andan nuestros ojos en la calle. Guillermo Arrieta, bienvenido a Noticiero 9 Federal. Muchas gracias, chicos. Bueno, nos encontramos y para hablar de Chagas, vamos a saludar a la médica veterinaria Yanina Massa, que está a cargo del programa provincial de Chagas. Gracias por recibirnos. Y bueno, hace pocos días se conmemoraba, ¿no?, un día de prevención de Chagas o para hablar de Chagas, una enfermedad tan antigua, pero que lamentablemente sigue vigente, al menos acá en la provincia de Chaco, ¿no, doctora? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a la audiencia de igual manera. Es así como vos afirmaste, el día 14 de abril se conmemoró por segundo año consecutivo, recién es una conmemoración nueva el Día Internacional o el Día Mundial de Lucha contra la Enfermedad de Chagas. Esto fue una iniciativa de Fin de Chagas, que es una federación de pacientes afectados por la enfermedad de Chagas, y que la OMS reconoció finalmente a partir del año 2020, instituyó este día tan importante, sobre todo con el objetivo de visibilizar a los pacientes de esta enfermedad que sigue siendo lamentablemente todavía muy frecuente, sobre todo en nuestra población chaqueña. Doctora, ¿se puede detectar, un paciente puede detectar tempranamente la enfermedad? Totalmente, y a eso apuntamos justamente con toda esta campaña de difusión, y sobre todo nosotros tenemos el último viernes de agosto, que es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, es donde actualmente el programa tiene mayor difusión respecto a toda la problemática de esta enfermedad, y justamente lo que queremos destacar allí es que el diagnóstico y el tratamiento son gratuitos y están disponibles durante todo el año a través de todos los centros de salud y los hospitales de referencia del Ministerio de Salud Pública. El diagnóstico se realiza mediante un simple análisis de sangre y está abierto a toda la comunidad. ¿Quiénes son el grupo específico al cual nosotros apuntamos porque tienen mayores posibilidades de recibir la medicación y de curarse inclusive? Son las mujeres embarazadas, sus recién nacidos, todos aquellos detectados positivos, los menores, todos los niños y los jóvenes hasta los 19 años. Ese es el grupo prioritario donde nosotros ofrecemos el diagnóstico y el tratamiento gratuitos. Doctora, ¿tienen estadísticas de cuántos casos aproximadamente hay en Chaco? Y la segunda pregunta es si esto está asociado a la pobreza, porque generalmente se lo asocia a la pobreza o a los ranchos, ¿no? O si también hay casos acá en Resistencia, por ejemplo. Bueno, es muy buena tu pregunta porque históricamente el Chagas está asociado a la pobreza y tiene mucho que ver la marginalidad, esas poblaciones que tienen poco acceso al sistema de salud y a condiciones adecuadas de vida, ¿no? Pero en el resto de la Argentina, por ejemplo, que gracias a Dios en Chaco no ocurre, se está presentando inclusive el fenómeno de triatomismo urbano, o sea, de Chagas urbano. Nosotros acá en Resistencia, y hemos hecho el año pasado una evaluación intensiva de todas las localidades del Gran Resistencia, inclusive la zona rural en la parte de Basail y Colonia Baranda, y no tenemos presencia de vinchucas. Lo que sí tenemos en Resistencia o en el departamento San Fernando es la presencia de los pacientes crónicos, o sea, estos pacientes que vivían, por ejemplo, en el interior, en zonas con presencia de vinchucas, se han contagiado en la edad de la niñez y actualmente son pacientes crónicos adultos. Entonces tenemos los pacientes y no la vinchuca. A diferencia del resto de la provincia, sobre todo en lo que es la zona del impenetrable, el centro chaqueño, que todavía tienen presencia de vinchucas en sus domicilios. Bien. Bueno, enseguida, chicos, vamos a volver con la doctora Massa para hablar de cómo se contagia del Chagas, cómo uno puede contagiar y si uno lo puede detectar, si hay síntomas para detectar. Y por supuesto vamos a hablar de cuáles son las consecuencias, lamentablemente, de aquellas personas que no detectan a tiempo esta enfermedad y que pueden llegar a sufrir consecuencias. Así es que volvemos en algunos minutos para seguir hablando de Chagas aquí en Noticiero 9. Siguen ustedes. Muchas gracias, Guillermo, allí hablando de la enfermedad de Chagas, cuál es su tratamiento, cómo se puede detectar, y enseguida volvemos contigo para seguir conociendo más acerca de esta enfermedad. Continuamos con Noticiero 9. Bueno, vamos a cambiar de información y volvemos a nuestro móvil en vivo y en directo, nuestros ojos en la calle, el doctor Guillermo Arrieta, para seguir hablando de Chagas. Adelante vos, Guille.
Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de Chagas. Estamos con la doctora Massa, está a cargo del plan provincial, ¿no?, de lucha contra el Chagas. Bueno, había quedado pendiente, doctora, la pregunta de cómo se contagia esta enfermedad. ¿Cuál es el vector que transmite esta enfermedad? Perfecto. La principal vía de transmisión del Chagas es la vía vectorial y el vector involucrado es la vinchuca, que se encuentra frecuentemente en ambientes rurales, ¿sí? Justamente por la calidad de construcción en general de las viviendas de este tipo. De forma tal de que todavía en la mayor parte del Chaco nosotros actuamos a través del programa realizando la búsqueda de estas vinchucas de manera activa, tanto dentro como fuera del domicilio, y también realizando, en el caso de encontrarlas, realizamos la fumigación completa. Esa es la principal vía de transmisión y también otro gran componente que tiene esta enfermedad es la transmisión que es posible de la mamá que es positiva a su bebé. Por eso también estamos apuntando al diagnóstico de todas las mujeres, no solo embarazadas, sino a todas las mujeres en edad fértil, de forma tal de que tempranamente puedan diagnosticarse y evitar esta transmisión de la enfermedad de la mamá al bebé. Claro. Bueno, estoy viendo acá los gráficos en el primer cuadernillo. La vinchuca pica y uno rascándose termina de contagiar. Claro, en realidad la transmisión del Chagas no es por la vinchuca, por la picadura, sino más bien durante el proceso de alimentación, donde la vinchuca efectivamente pica a una persona, defeca, y es a través de la materia fecal, cuando la persona se rasca, es donde introduce el parásito que está dentro de la materia fecal de la vinchuca. Claro, no a uno través... se rasca por instinto. Claro, la vinchuca tiene unas enzimas que hacen que en el momento de la picadura no se sienta y el paciente no siente dolor. Claro. De forma tal de que la vinchuca se alimenta de la sangre de esa persona o también de los animales, ¿no es cierto? Tranquilamente hasta repletarse, y una vez que se va a retirar, que está completamente llena de sangre, al retirarse retira su aparato bucal y obviamente las sustancias anestésicas cesan su acción. Ajá. Es ahí que provoca el rascado de la persona. Claro. Y en ese momento se produce esta infestación. Sí. Desde el contagio pueden llegar a surgir síntomas a los días, a las semanas, a los meses, dolor de cabeza, algo, o es completamente asintomático un paciente. En general es completamente asintomático. Nosotros podemos llegar a detectar una picadura en la zona en la que ocurrió, pero podemos atribuirla a cualquier otro insecto, a menos que encontremos el insecto cerca. Claro. Pero en general, si dependemos de los síntomas, no se producen. Si vemos en los libros la descripción de la enfermedad de Chagas, vamos a ver un ojo hinchado. Este ojo hinchado es muy característico de la enfermedad de Chagas, pero ese ojo hinchado se produce solamente en el 5% de los pacientes. O sea, de cada 100 pacientes, en 5% solamente podemos llegar a encontrar este ojo que es característico. En el resto de las personas en general pasa inadvertido. A lo sumo tiene síntomas que pueden ser, que son inespecíficos. Puede ser una leve elevación de la temperatura, la persona siente como que se va a resfriar, puede tener algún malestar estomacal, pero en general no lo atribuye a la enfermedad, lo atribuye a que cenó mal en la noche anterior, claro, o que se está por resfriar, como dije anteriormente. No le da demasiada importancia. No, porque los síntomas realmente no son específicos, claro, y pueden variar de un día al otro. De forma tal de que si no se tiene en cuenta epidemiológicamente la presencia de la picadura y del insecto, no se lo sospecha. Si los síntomas lo vamos a presentar, o más bien relacionado, supongo, a la pregunta que sigue, respecto a las posibles consecuencias o complicaciones que tiene el estar infectado de Chagas, ¿sí? Claro. Generalmente, por eso decimos que es una enfermedad de tipo silenciosa, porque no presenta síntomas al momento y durante mucho tiempo, casi la totalidad de la vida de la persona. Es a partir, en general, de los 50 años en que los pacientes de tipo crónico empiezan a sentir las complicaciones. Estas complicaciones pueden estar a nivel digestivo, con agrandamiento de los intestinos, de las vísceras, o bien lo más frecuente es el agrandamiento del corazón, con todo lo que conlleva esto. Claro. Las personas ya son incapaces de mantener actividades rutinarias de esfuerzo, les cuesta respirar,
Y eso es lo que en general motiva a las personas no diagnosticadas antes a recurrir al sistema de salud. Y es en ese momento a lo mejor que recién son detectadas como enfermos de Chagas. ¿Tiene cura el Chagas? Por supuesto que tiene cura, por eso apuntamos a las mamás y a sus recién nacidos. Claro. Es en la etapa más temprana de la edad de la persona, cuanto más antes realice el diagnóstico y su tratamiento, tiene mayores posibilidades de curarse. ¿Vacunas o de qué forma prevenir? No. Las vacunaciones en este caso no se aplican, no tenemos vacuna para Chagas. Sí tenemos estas modalidades de prevención respecto a las poblaciones que tienen presencia de vinchucas en su ambiente, por supuesto en ambiente rural, mover frecuentemente los objetos del lugar, respecto a las grietas en las paredes, esas grietas que pueden servir de refugio y de colonización de las vinchucas en el interior, sobre todo del domicilio, tratar de taparlas, de cubrirlas, hacer el mejoramiento general de la vivienda, sobre todo en los dormitorios, que es donde las personas descansan y puede tener acceso a el contagio. Y también respecto a los animales, mantener los animales lejos de donde duermen las personas, lejos del domicilio, afuera, y en el caso de la construcción de gallineros y de corrales, lo más lejos posible del domicilio. ¿A los animales afecta también? Totalmente, los animales sufren la enfermedad de igual manera que las personas y a su vez también son fuente de alimentación de estas vinchucas y son reservorios de la enfermedad. De forma tal que por eso nosotros buscamos que los animales también estén lo más alejado posible del domicilio de las personas. Son todas medidas preventivas que son fáciles de realizar, son posibles para que la comunidad la realice en su propia familia y apuntamos a eso, a la educación de las personas para que sepan que con esto lo pueden realizar. Y respecto a la otra vía de transmisión, que es de la mamá al bebé, bueno, que la mamá o que la mujer embarazada exija el análisis de Chagas y que también a sus bebés al parto pueden realizarse el análisis. Si el análisis al recién nacido le dio negativo y esa mamá es positiva, entre los 10 meses y el año tiene que volver a realizarse otro análisis para confirmar que ese bebé realmente es negativo. Y de esa forma, recién entre los 10 meses y el año, si el bebé vuelve a dar negativo, nos quedamos tranquilos de que ese bebé está bien. Y lo mismo a sus hermanitos, ¿sí? A veces son mamás que no con su primer bebé, sino con su tercer bebé recién son detectadas como positivas para Chagas, entonces tenemos que ver ese primer bebé, el segundo y el último, ¿no? Todo el abordaje familiar. Doctora, por último, ¿una persona puede morir por Chagas? Totalmente, y lamentablemente un 30% de los pacientes positivos para Chagas pueden presentar las complicaciones que habíamos dicho y pueden morir por esta enfermedad. Y también el agrandamiento del corazón que se produce puede llevar a la muerte súbita. Doctora, muchas gracias. A ustedes. Muy amable. Bueno, Marco Nuria, allí pasaba la doctora Massa, que está a cargo del programa provincial de prevención de Chagas, esta enfermedad que hace años, yo recuerdo en la escuela hablábamos ya de Chagas, de dengue, ¿no? Y sigue tan presente. No todo es coronavirus, hay otro tipo de enfermedades que nos amenazan y que nos pueden complicar nuestro cuadro de salud, así que bueno, también aportar a esto, a la prevención, a conocer, a hablar de esta enfermedad y por supuesto, más que nada, estar muy atentos. Siguen ustedes, muchas gracias. Bueno, totalmente, doctor Guillermo Arrieta, totalmente de acuerdo, así que muchísimas gracias por esta salida, por este móvil y por supuesto vamos a seguir en las próximas jornadas con nuestros móviles en la calle. Pausa, enseguida ya regresamos con muchas más noticias.